Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy comenzamos una de las epístolas también que trae muchísima enseñanza a nuestra vida, que es la primera epístola a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, allá por el año 56 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. El propósito es señalar los problemas de la iglesia en Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes cómo vivir la vida cristiana en medio de una sociedad corrupta. Los temas principales de esta epístola es las divisiones, la inmoralidad sexual, la libertad en Cristo, la adoración y la resurrección. Y vamos a orar para comenzar nuestra lectura del capítulo 1 durante todos estos días que tenemos por delante para leer la primera epístola a los Corintios. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos a poder seguir adelante y a confiar en tu palabra siempre y a instruirnos en tu perfecta voluntad con esta primera epístola a los Corintios. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 1, versículo 1, y hoy nos extenderemos hasta el capítulo 4, ya que son cortos. Dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Pablo da gracias a Dios, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios nos ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y con todo conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Divisiones en la iglesia. Y aquí Pablo se pone en modo corrección. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, dice, que vivan en armonía unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, y yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo bien haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. La sabiduría de Dios, versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez
ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que poner en el comentario: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. De eso se trata, poder creer que estamos en el verdadero y que no importa lo que digan los demás, que buscan sabiduría o que buscan señales. No, nosotros estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjalo como huella que estuviste mirando este video en el comentario. Ese plan, sigue diciendo el versículo 25, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Capítulo 2, dice Pablo y su mensaje de sabiduría. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante como para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Y ahora viene un versículo que está para subrayarlo, marcarlo, aprenderlo de memoria en cualquier versión, y nos habla de por qué la gente no puede entender de modo natural las cosas que son de Dios. Fíjense, versículo 14. Los que son espirituales
Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que nuestra mente fue transformada, renovada, y como pensamos conforme a la voluntad de Dios, el apóstol dice, y lo dice con seguridad, que ese conocer, vivir, experimentar, adorar a ese Dios único, entender las enseñanzas de Jesucristo es tener la mente de Cristo. Nosotros pensamos como Cristo piensa. Ese es el punto del pasaje. Leemos ahora el capítulo 3. Pablo y Apolos, siervo de Cristo es el título. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarnos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Y claro, les dice, cuando tenemos reacciones carnales, tenemos envidia, celos, peleamos por cualquier cosa, hay divisiones, eso es andar en la carne. Eso no es ser espirituales o ser maduros. Eso demuestra que andamos y nos controla nuestra naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo, versículo 4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo las regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. ¿Por qué? Porque es Dios quien da el crecimiento. Ponelo en el comentario. Es Dios quien da el crecimiento. Esa frase ponela y eso aplícalo para nuestras vidas también, para tu vida y mi vida. Es Dios quien da el crecimiento. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, maderas, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, imagínense, y vamos a explicarlo para entender brevemente. El fundamento es Jesucristo, la fe en Jesucristo, la salvación es por gracia, por la fe en Él, somos salvos por medio de su misericordia y ese fundamento tiene que ver con arrepentirse, volverse a Dios y demostrar con nuestras obras que hemos cambiado de vida, haciendo lo bueno conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en ese hacer lo bueno hay como una especie de, decisiones personales que cada uno toma, donde puede construir con valores y con materiales honrosos, o sea, quiero decir, tener una vida de integridad, practicar una vida de integridad o construir nuestra vida en base a materiales mucho más baratos y económicos, que tiene que ver con vivir una vida de poco compromiso, donde somos salvos,
Pero cuando venga el Señor, Él va a saber si nuestra obra es buena o es mala, si fue con buena motivación o con una falsa motivación, si lo hicimos de corazón para Dios y no para los hombres, o lo hicimos buscando la gloria de los hombres. En algún momento, así como una casa se prende fuego y todo lo que es heno, hojarasca, madera se consume, y lo que es de metal queda intacto, quemado pero intacto. Entonces ahí uno sabe, al quemar una casa, con qué materiales se hizo. Entonces aquí el Señor está diciendo, miren, cuando venga la evaluación de parte del Señor, cuando Él evalúe nuestras obras y vea, realmente saque a luz lo que hay en nuestro corazón, como dice, seremos juzgados según sea nuestra obra, buena o mala. Lo dice el final de Eclesiastés, ya lo leímos, lo va a decir el final de Apocalipsis. Bueno, allí va a salir la verdad de quiénes fuimos y qué hicimos y con qué intenciones. Y se compara con esto, con el fuego que consume una casa, y ahí se ven los materiales con que se construyó un edificio, de acuerdo a lo que quede después del fuego. Y aunque uno puede ser salvo tranquilamente, aunque estuvo tomando decisiones equivocadas desde el punto de vista de su vida activa en el Evangelio, va a ser salvo, pero como saliendo de un muro encendido en llamas. Se cayó todo y vos fuiste salvo. Así, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos una recompensa, que estemos comprometidos. Por eso el apóstol Pablo le va a arengar constantemente a un mayor compromiso, y a un compromiso íntegro, a un compromiso sincero, de corazón, para con Dios y no solo para con los hombres. Servimos a Dios sirviendo a los hombres, y esa tiene que ser nuestra motivación constantemente. Dice entonces en el versículo 16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Por eso no hay que causar divisiones, porque las divisiones apuntan a quedar nosotros y destruirlos a ellos. Que nosotros seamos reconocidos y ellos sean rechazados. Y eso no es lo que Dios quiere. Y atentando de esa manera contra el templo, que no es solamente nuestro cuerpo, sino el cuerpo de Cristo, que es el templo, que es la iglesia, estamos pecando contra Dios. Y eso es muy, muy peligroso. Sigue diciendo entonces, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos de acuerdo a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría humana. Para mí esto es así y tiene que ser así. Sin embargo, no, si pensás así, más vale volvete necio, le dice el apóstol Pablo. Mejor entendé que no sabes nada para conocer la verdadera sabiduría, que es humildad, que es temor de Dios, que es respeto por el otro, que es coinonía y comunión y trabajo incondicional en la obra de Dios, sin intereses personales que generan celos y envidias y sobre todo disensiones, que es como peleas que generan divisiones. No, por favor, no. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida o la muerte o el presente o el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Leemos ahora el capítulo 4 y terminamos con la lectura de hoy. Dice así, la relación de Pablo con los Corintios, versículo 1. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Tremendo este pasaje.
Entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que de acuerdo a Él nos corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? O sea, lo que tienen ellos proviene de Dios. No te jactes de que lo que tenés lo lograste vos. Y eso te da como cierta, cierta autoridad. No. Todo proviene de Dios. Ponelo en el comentario. Todo proviene por la gracia de Dios para nosotros. Es inmerecido. Lo que tengo no lo merezco. Todo proviene de Dios por su gracia. No puedo jactarme de nada, ni siquiera de mis relaciones humanas con personas que quizás tienen autoridad o más conocimiento. No puedo jactarme de eso, no debo hacerlo. Entonces, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. O sea, lo que está queriendo decir Pablo es que muchos de ellos ya no dependen de los apóstoles. Ellos son independientes, son autosuficientes, ya reinan sin nosotros. ¿Por qué? Porque se creen con autoridad para tomar sus propias decisiones y crear su propia doctrina y atentar contra la autoridad de los apóstoles. Y lo vamos a ver en la segunda carta de Corintios también. Pero aquí nos está dando un pantallazo general. A veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman que son tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. Y está hablando de cómo ellos se consideran a sí mismos, en contraste con cómo los corintios, algunos de ellos se consideraban. Fíjense nosotros cómo nos consideramos y evalúen cómo se consideran ustedes. Sigan nuestro ejemplo, humíllense, no se agranden, porque si se enaltecen, Dios los va a humillar. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. ¿Por qué? Ahí lo va a explicar. Sigamos leyendo. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Imítenme, dice Pablo. Entonces va a terminar diciendo: por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que yo no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Y hasta aquí la lectura de hoy. Fíjense como Pablo en este caso, con la iglesia de Corintio, le predicó el evangelio. Él se considera como que él fue quien les engendró, como que fue un padre espiritual para ellos. Pero cuidado, porque hoy en día hay muchas teorías que andan dando vuelta y sobre todo criterios de vida
que declaran padre espiritual a cualquier persona con autoridad espiritual y que a veces ni siquiera tiene doctrina. Y padre espiritual en el concepto bíblico tiene que ver con aquel que te predicó la palabra, y por ese mensaje recibido de esa persona te convertiste al evangelio. Pero solo en ese aspecto. Luego hay mentores, maestros, pastores, consejeros, totalmente de acuerdo. Pero el concepto de padre espiritual, cuidadísimo cómo lo aplicamos. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejaros en el comentario si tenés alguna pregunta sobre, estos capítulos que leímos. Será hasta mañana, Dios mediante, si así el Señor lo permite. Muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.